90 muchachos. Nos vamos para Coveñas. Ustedes no son de Barranquilla. Y esta es la intendencia inicial que se le da a los aspirantes. ¿Dónde es el desayuno? Hola muchachos, muy buenos días. Soy el suboficial Segundo Vega y en el día de hoy nos encontramos en la ciudad de Barranquilla. El día de hoy me dieron la oportunidad de irme con los aspirantes que van desde el distrito de incorporación hasta Coveñas. Así que voy llegando por acá al distrito. No sé cuántos aspirantes han llegado el día de hoy. Esperemos que sean muchos. Bueno, por aquí vamos llegando al distrito. Hola, buenos días, señora Judí. Buenos días, mi César. Muy bien. ¿Cuántos tenemos para hoy, Girón? 90 momentos. 90 muchachos. 90 muchachos lo que está llegando. Para que bien. Para los que están perdidos. Número. Todo el mundo colocar su número de documento de identidad. 6. Bueno, tenemos aproximadamente 90 aspirantes más los que están llegando. Eso es excelente. Me parece muy bueno porque hay muchas personas interesadas en prestar su servicio militar. Bueno, este video va a ser un poco diferente porque ya ustedes saben qué exámenes vamos a hacer. Ya saben que hacemos una valoración médica, una valoración odontológica, una prueba de cannabis, un test de agudeza visual, se calcula el índice de masa corporal, una prueba por psicología y por último se hace una prueba rápida para VIH y para COVID. Entonces ya todo esto ustedes lo saben. Me parece que sería redundante volver a hacer otro video acerca de estos exámenes. Así que voy a irles mostrando tomas rápidas de lo mucho que se va a hacer en el día. Y al final la idea es irme para Coveñas con estos muchachos. Que Dios quiera y todos pasen y podamos llegar todos juntos a Coveñas. Eso es lo que nunca se ha visto, nunca se ha mostrado. Cómo ingresan los aspirantes a Coveñas, cómo se reciben y cómo se hace la entrega por parte de los distritos de incorporación de este personal que van a ser los futuros infantes de marina de la institución. Ya los aspirantes hicieron la prueba de cannabis y ahorita están haciendo el test de psicología. Siente a veces deseos de maldecir o decir groserías. Tiene a menudo pesadillas nocturnas, sueños terroríficos que lo asustan en la noche. Ya por aquí se encuentran calificando los resultados de la prueba psicológica. Vamos a realizar el tamizaje de talla, peso y agudeza visual. Bueno, ya terminamos la valoración odontológica, ya hicimos las pruebas rápidas para COVID y VIH y estamos finalizando con la documentación. Estamos terminando de poner los sellos aquí por mi teniente Martínez. Vean, incluso estamos verificando la ayuda de la Policía Nacional los antecedentes de estos muchachos, que quizás algunos cometen un delito y quieran venir a refugiarse aquí, y eso no es así. Bueno, son aproximadamente las 7:30 de la noche. Bueno, ya nos vamos a montar a los buses. Permiso, ellos van a pasar por acá. Bueno, el día de hoy tenemos 2 buses porque fueron muchos los aptos y los que inician a cumplir su sueño. Ya se montaron los del primero, ahora viene el segundo bus.
Hola muchachos, nos vamos para Coveñas. Bueno, son aproximadamente las 12 de la noche y vamos a ingresar a la base de entrenamiento. Bueno, señores, tomar sus pertenencias y bajar rápidamente. Bueno, esto es lo primero que se hace cuando los aspirantes llegan a Coveñas, pero creo que no se va a ver muy bien por lo que es de noche. Bueno, es aproximadamente la 1 de la mañana. Ya estamos aquí dentro de uno de los comedores. Estamos entregando la documentación de los aspirantes. Estaba muy oscuro, así que no se pudo ver. Voy a ver si quizás mañana, que haya luz de día, logro grabar esa parte y mostrárselo. Aquí estamos con el marinero segundo Chindoy, orgánico de la sanidad de Coveñas, que nos va a explicar cuál es el procedimiento que se hace con los aspirantes. Muy buenos días para todos. Bueno, lo primero que se hace con los aspirantes que llegan aquí a los batallones de instrucción de infantería de marina, como recepción se le hace nuevamente el tamizaje en cuanto al estado de su salud, y se le hace una prueba rápida para COVID-19 y se selecciona a los aspirantes que presenten sintomatología respiratoria o sintomatología médica. O sea, esto quiere decir que se le repite la prueba COVID y si presenta síntomas se desincorpora, pero en los distritos de incorporación les hicimos prueba COVID, entonces puede que den positivo para COVID. Así es. Sí, ¿Ha pasado? Ha pasado que en los distritos de incorporación llegan con su prueba resultado negativo. Acá vuelve y selecciona y su resultado es positivo. Marca una prueba rápida de IgG positiva y IgM positiva. Al aspirante, cuando presentan esas novedades, se les vuelve a hacer una prueba de antígeno, el cual se descarta si las dos pruebas que hicieron pues saldrían fallidas. Se le hace una prueba de antígeno, el cual pues ya sale negativo. El antígeno con el elaboración del médico ya se sigue su tratamiento, su proceso aquí en los batallones de instrucción. Bueno, y en caso de que el antígeno dé positivo para COVID, se desincorpora al aspirante. El médico militar hace su ficha de desincorporación para ya hacer su respectivo trámite para retiro nuevamente a su ciudad. A la ciudad de origen. Sí. Listo, gracias viejo Chindoy, todo bien. Listo, Michel. Bueno, viejo Restrepo, buenas noches. Buenas noches, mi santo. Buenos días. Bueno, ¿qué estás haciendo ahí con esa documentación? Esa fue la documentación que los aspirantes entregaron al distrito de incorporación. ¿Cuál es tu función con esto? Afirmativo, mi santo. Yo me desempeño como jefe personal, entonces nos corresponde verificar que el sobre que ustedes nos entregan esté marcado y la documentación pertenezca al sobre. Segundo, verificamos la hoja del RM3, que venga con los datos del joven y que en la parte de atrás tenga los dos sellitos iniciales con los que vienen, la copia de la cédula, y si es bachiller debe traer el acta de grado o el certificado de que es bachiller. Y en caso de que el aspirante dice que es bachiller y no entregó el soporte como bachiller, entonces lo cambiaríamos de modalidad y pasaría a regular. en vez de prestar un año, prestaría año y medio. Año y medio, sí, porque entraría como regular. Entonces le cambiaríamos la modalidad y lo pasaríamos como regular. Hola muchachos, muy buenos días. Quería mostrarles nuevamente esto, ya que pues como llegamos en la madrugada no había la suficiente luz y se ve un poco oscuro. Lo que hicimos fue, nosotros llegamos a este punto. Todos los aspirantes al bajarse del bus ingresan por esta cámara, donde se les aplica una sustancia preparada con cloro con el fin de eliminar cualquier virus o cualquier bacteria que pueda producir una enfermedad en cualquier aspirante. Y no es solo los aspirantes, es para todo el mundo. Por protocolos de bioseguridad, todo el mundo debe pasar por esta cámara y procedían a cambiar el tapabocas por uno nuevo. Aquí vemos algunos aspirantes. Aquí podemos observar la barraca, conocida como Batallón de Instrucción de Infantería de Marina. Aquí dentro es donde los aspirantes a infantes de marina van a vivir durante estos 3 meses. Luego de ellos haber hecho la desinfección, eran traídos aquí, hacia este punto. Es una pequeña carpa enfrente del batallón de instrucción, en donde se realizaba una presentación de inducción acerca de lo que ellos van a hacer durante estos 3 meses. Luego eran traídos hacia este punto, donde se les hacía una prueba rápida para
para COVID y se verificaba que no tuviese ningún tipo de novedad médica. ¿Cuántos por tiene que dar? 2. Bueno, me falta 1. Bueno, aquí estamos con el cabo Fajardo, que nos va a mostrar qué es lo que trae esa tula, que es la que se le entrega a los aspirantes cuando ingresan a prestar su servicio militar. ¿Para eso qué es, viejo Fajardo? Esto es un kit de aseo, le entregan ¿Un todo kit de lo que- aseo? Sí, señor, todo lo que tiene que ver con De aseo el personal. aseo personal. Está bien bonito esto. Le entregan una tula del menaje, en donde ellos adentro cargan su plato, un pocillo, una toalla, un par de sandalias, Oiga, pero estas están bacanas. En mis tiempos eran unas de caucho bien feas. 3 camel, 2 de algodón y una de elástico. Una licrada. Sería una cantinflora con su riata, sería una pijama, las sábanas, 02 pantalonetas, 02 boxer, 3 pares de negro. Y esta es la intendencia inicial que se le da a los aspirantes. Estos son mis pupilos de Barranquilla de ayer. Vean cómo están de cambiados ya. Ya son todos unos infantes de marina. Excelente, excelente, muy bien. Llegamos a muy buena hora, a la hora del desayuno. Bueno, para los que preguntaron dónde es el desayuno es aquí, en el comedor. Bueno, la verdad es que esto ha cambiado muchísimo. Me acuerdo que antes en el servicio militar los paraban gritando y en lo que llevo aquí no he escuchado ni un grito. Aquí quiero aclarar que a los aspirantes nunca en la vida se les ha tratado mal, ni a este contingente ni los que estuvieron detrás de este contingente, a ninguno. Aquí nunca se va a maltratar a un aspirante, ni decirle malas palabras, ni ofenderlo, ni a golpearlo, mucho menos, pero sí se les va a hablar fuerte para formar el carácter como militares. Y sí quiero dar a entender que el trato ha mejorado muchísimo, por eso los cambios que se han implementado han sido para mejorar. Están los muchachos, se les trata suave, se les habla con amor, se les consiente, pero no se maltrata a ninguno. ¿Sí o no, mi dragoneante? Aquí, señor. Qué bueno eso. Muy bien. Bueno, acá estamos dentro de uno de los alojamientos donde sus hijos, para los padres de familia, sus vecinos, compañeros, familiares y futuros infantes de marina van a dormir. Vea, esto está muy chévere. Vamos a pasar por aquí en cámara rápida. Por lo general en una barraca como esta vivían aproximadamente 500, 600 aspirantes, pero ahora por temas de la pandemia tienen un máximo de 200 o 150 aspirantes por barraca para evitar contagios de COVID. También para los que me preguntaron que dónde se bañan los muchachos, aquí estamos en uno de los baños donde pues ellos vienen. Este es el baño, duchas. Anteriormente en los batallones de instrucción se recibían aproximadamente 2.500, 2.800 aspirantes infantes de marina. Ahora solamente se van a recibir 700 aspirantes por la cuestión del coronavirus.
En ese momento no lo registré en cámara, pero uno de los instructores me dijo que a los aspirantes para bañarse se les da el tiempo suficiente para realizarse un buen aseo corporal, ya que por motivos de bioseguridad y por el riesgo de la pandemia deben asearse perfectamente. No darse un baño de placer, pero sí asearse muy bien para evitar cualquier contagio por COVID. Bueno, para aquellas personas que me estaban preguntando qué se hace con la ropa de los aspirantes, estuve hablando con uno de los instructores y me comenta que la ropa, ellos guardan la ropa se envía a lavandería y luego de que sea lavada la ropa se les regresa a los aspirantes para que la guarden en sus tulas, porque también hay ese mito urbano de que la ropa la regalan. Bueno, era algo que se hacía antes, pero han habido ciertos problemas legales y bueno, ya para hoy, sábado 10 de julio del 2021, la ropa se lava y se le regresa a los aspirantes. Buenos días. Sentarse. ¿Ustedes son de dónde? Barranquilla, ¿sí, no? Aquí me encuentro dentro de uno de los módulos de instrucción y me encontré a mis amigos de Barranquilla del día de ayer. Saluden. Ay, buenísimo, ahora tú qué. No, pronto. Envuelto un año. Los aspirantes durante la primera semana de ingreso al proceso de formación como infantes de marina van a estar aquí en los módulos de instrucción. En estos módulos de instrucción van a recibir una formación básica e inicial y a esta semana se le conoce como semana de adaptación, donde se levantan aproximadamente a las 5 de la mañana y los acuestan a las 7 u 8 de la noche. En estos módulos de instrucción ellos van a aprender saludo, cortesía militar, himnos y sobre todo los grados de sus superiores. Luego de esta semana de adaptación, ellos inician a realizar otras actividades como cursos en el agua. A los que no saben nadar les enseñan a nadar, prácticas de polígonos, primeros auxilios, y la mayoría de las clases que van a dar los aspirantes en estos módulos de instrucción se hace especial énfasis en los derechos humanos, ya que ellos cuando juren bandera y sean trasladados a sus diferentes unidades van a servir al pueblo colombiano como garantes de la seguridad. Miren esa belleza que viene ahí. Otra cosa que me pareció muy curiosa es que cuando estábamos revisando la tula con el material de intendencia no vi los zapatos. Cada aspirante hasta el momento tiene los zapatos con los que se incorporó, pero ya un personal me confirmó que la otra semana les van a entregar los zapatos. Por aquí vamos llegando a la piscina donde nuestros futuros infantes de marina van a aprender a nadar y a realizar tácticas de combate en el agua. Incluso hay un curso que se llama Curso Básico de Supervivencia en el Agua o Curso de Supervivencia en el Agua, donde los aspirantes aprenden a nadar, a inflar el chaleco y sobre todo a desarrollar maniobras que le permitan sobrevivir en el agua. Incluso saltan desde allá arriba. Yo vine por aquí como en el 2016 y en el 2010, cuando era grumete y cuando era marinero primero. Miren qué belleza. Aquí hay unas camitas, pero eso se usa de noche. Bueno, ya les mostré la piscina, también quería mostrarles el polígono, el coliseo o el bohío donde se practica artes marciales, pero la verdad es que me queda muy lejos. Algo que me estaban informando los instructores es que la piscina por medidas de biosanitarias no va a ser utilizada. Entonces los aspirantes vienen aquí al mar para realizar el curso de supervivencia y combate en el agua, lo cual me parece excelente porque de estos aspirantes hay algunos que son del interior del país y no tienen la oportunidad de conocer el mar. Y qué chévere que conozcan el mar aquí, súper bacano. Obviamente ellos vienen con todas las medidas de seguridad, viene un salvavidas, una persona encargada de la seguridad que está pendiente a ellos y a los que no saben nadar. Bueno familia, no siendo más, me despido. Desde aquí
desde las playas de Coveñas. Y bueno, de antemano agradecer a la base de entrenamiento de Infantería de Marina por darme la oportunidad de mostrar todo esto que nunca antes había mostrado. Espero que este video les haya gustado, así que muchas gracias a ustedes, y si te gustó el video por favor deja tu like, comenta y suscríbete, y no olvides compartirlos con tus amigos y familiares. Hasta luego.